Making the second defense of his title, please welcome the hard-hitting, undefeated, reigning and defending IBF light heavyweight champion of the world, introducing Artur Beterbiev. Campeón unificado de peso semicompleto, dueño de 3 cinturones de campeonato mundial. El único campeón en el mundo con un récord perfecto, 18 peleas, 18 victorias, 18 knockouts. Parece ser que no ha nacido el peleador que pueda sobrevivir a la temible pegada de Artur Beterbiev. Rival que toca, rival que se va al suelo. Algunos se desmayan, otros se retuercen del dolor y otros simplemente se rinden. Pero todo boxeador que se para enfrente de Beterbiev termina noqueado. Como muchos peleadores europeos y asiáticos, Beterbiev también cuenta con una gran carrera amateur. Ganó campeonatos europeos, participó en las Olimpiadas y se llegó a enfrentar a rivales de altísimo nivel como Sergey Kovalev y el actual campeón de peso completo Alexander Usyk. Y por durar tanto en el boxeo amateur, Artur Beterbiev tardó un buen rato en entrar al boxeo profesional. No fue hasta que cumplió 28 años de edad que el monstruo Beterbiev se fue a vivir a Canadá, persiguiendo su sueño de convertirse en campeón del mundo. Y no fue hasta ese entonces que Artur Beterbiev debutó profesionalmente. Pero como Beterbiev comenzó muy tarde su carrera profesional, tenía la urgencia de llegar a enfrentarse a los mejores del mundo lo antes posible. En el 2013, el año en que Beterbiev debutó, el naturalizado canadiense peleó un total de 3 veces, luego 4 veces en el 2014, y a todos sus rivales los noqueaba. Algunas peleas las paraba el referí después de ver el castigo que Beterbiev le daba a sus rivales, y otras peleas simplemente los rivales de Beterbiev se iban al suelo y no se volvían a levantar. Así poco a poco Beterbiev buscaba que le dejaran enfrentar a rivales de alto calibre, pero no fue hasta el 2017 que le dieron a Beterbiev la oportunidad de pelear por un campeonato mundial. Entonces, el 11 de noviembre de ese mismo año, el monstruo del knockout se enfrentó al alemán Enrico Koelling por el campeonato mundial vacante de la Federación Internacional de Boxeo. Koelling subió al ring con 23 victorias a su nombre, mientras que Beterbiev subió con 11 victorias, todas por knockout. De hecho, esta primera pelea de campeonato fue la pelea donde Beterbiev más cerca estuvo de irse a las tarjetas de los jueces, porque no fue hasta el último round del combate donde por fin Artur Beterbiev pudo noquear a Koelling y por fin coronarse campeón del mundo. Beterbiev has never had to stand in the ring and listen to a decision as a professional, and down goes Koelling, and that's it. He will still not have to listen to the cards. A knockout win and the light heavyweight championship to Artur Beterbiev. Pero ser el campeón del mundo significa volverse el objetivo de absolutamente todos los peleadores en tu división. Y Artur Beterbiev no tardó mucho en encontrar a un rival que no se asustara al escuchar el récord perfecto de knockouts que estaba acumulando. Entonces, en octubre del 2018, Artur Beterbiev se enfrentó al inglés Callum Johnson para defender su nuevo campeonato del mundo. En ese entonces, Johnson se encontraba invicto con un récord de 17 victorias y 12 knockouts. Fue una pelea donde Beterbiev mostró tener corazón, resiliencia y la capacidad de sobrevivir en momentos difíciles sobre el ring, porque tanto Johnson como Beterbiev se fueron a la lona en este combate. Beterbiev mandó a la lona a Johnson en el primer asalto con un recto a derecha, y en el segundo round Johnson le regresó el favor al ruso tirándolo después de conectar un gancho de izquierda. Sin embargo, Beterbiev volvió a conectar un recto de derecha a la cabeza del inglés en el cuarto asalto, y después de eso Johnson ya no logró pararse a tiempo para seguir peleando. Johnson goes down a right hand. That was just a grazing. Hey, man, turn. It's over. Beterbiev estaba haciendo un gran trabajo defendiendo su cinturón de campeonato mundial. Ya contaba con 14 victorias y 14 knockouts a su nombre, pero todavía le faltaba hacer una cosa, enfrentarse a otro campeón del mundo. El mejor rival al que se ha enfrentado Artur Beterbiev a lo largo de su carrera es sin lugar a dudas el ucraniano, en ese entonces campeón invicto, Alexander Gvozdyk. Si no han visto esta pelea, los invito a buscarla en línea, ya que fue una de las mejores peleas de todo el 2019. Fue un combate de unificación de títulos mundiales que ocurrió el pasado 28 de octubre del 2019 en Estados Unidos. Al ver el combate se puede apreciar cómo es que el ucraniano comienza la pelea siendo muy competitivo. De hecho, podría considerarse que el ucraniano estaba siendo muy superior a Beterbiev al comienzo. Sin embargo, Beterbiev es tan fuerte que no solamente sus golpes hacen mucho daño a su rival, sino que también parece ser inmune a los golpes de sus oponentes. A lo largo de la pelea pudimos ver al ucraniano conectar golpes mientras se movía por todo el ring con buena defensa, mientras que Beterbiev simplemente iba hacia adelante todo el tiempo conectando golpes poco a poco. Pues estos golpes fueron mermando al ucraniano y en el 10º asalto se terminó la pelea después de que Beterbiev derribara a Gvozdyk 3 veces en ese mismo round. Después de esta pelea, Alexander Gvozdyk decidió retirarse del boxeo y actualmente se encuentra inactivo en el ámbito profesional.
Fue esta pelea la que confirmó que de momento el número 1 de la división de semicompletos es nada más y nada menos que Artur Beterbiev. Beterbiev se convirtió en dueño de 2 campeonatos mundiales después de vencer a Govsdick, pero no se quedó satisfecho con eso. El pasado 18 de junio de este 2022, Artur Beterbiev se enfrentó a otro campeón mundial, el poderoso Joe Smith Jr. Smith es reconocido por ser un peleador que pega demasiado fuerte, tal vez tan fuerte como el mismo Beterbiev. Smith venció a rivales de altísimo nivel como Bernard Hopkins, a quien noqueó en 8 rounds, a Fonfara, a quien noqueó en el primer asalto, y Jesse Hart. Además de que también tienen la experiencia de haberse enfrentado al campeón invicto Dimitri Bivol. Es decir que Smith prometía ser un rival peligroso para Artur Beterbiev, pero el estadounidense no pudo con el poder, timing y estrategia del campeón unificado. En este combate, Beterbiev demostró tener más cualidades boxísticas además de su pegada. Beterbiev tuvo buen movimiento de piernas, buena defensa y buen contraataque. Smith no le duró ni 2 rounds al monstruo noqueador Artur Beterbiev, y después de enviar a Joe Smith Jr. al suelo en 3 ocasiones, Artur Beterbiev se coronó campeón del mundo con 3 de los 4 campeonatos de la división de semicompletos. Another right hand. Uppercut. Big uppercut. He is stumbling and this is over. Artur Beterbiev has done it. Former super middleweight champion of the world, introducing El Bandera Roja, Ex campeón mundial de peso supermediano, aún invicto, con un récord de 25 peleas, 25 victorias, 22 de ellas por la vía del knockout. A los 13 años de edad entrenaba junto a Manny Pacquiao. A sus 15 años hacía sesiones de sparring con Gennady Golovkin. Reconocido por su físico imponente, su rapidez, su gran volumen de golpes y por el peligro detrás de su pegada, considerado uno de los mejores boxeadores de peso supermediano de la actualidad. David Benavidez, también conocido por su apodo, el Bandera Roja, es un prodigio en ascenso, un peligro para quien sea que se atreva a enfrentarlo en el cuadrilátero. David Benavidez no le dedicó demasiado tiempo al ámbito amateur. Después de solamente 15 peleas amateur, las cuales todas ganó, Benavidez decidió debutar profesionalmente cuando él apenas tenía 16 años de edad. Benavidez tenía la experiencia de trabajar con grandes boxeadores como Pacquiao y Golovkin, por lo que él ya tenía la capacidad de pelear profesionalmente sin tener que probarse en peleas amateur. Las primeras 7 peleas en la carrera de Benavidez fueron todas en territorio mexicano, y todas terminaron en victorias por la vía del knockout para el joven de apenas 17 años de edad. Luego comenzó a pelear en Estados Unidos. Benavidez estaba peleando alrededor de 5 veces al año al inicio de su carrera profesional, pero no fue hasta el 2016 cuando el joven David Benavidez subió el nivel de oposición. Para su 15ª pelea, David Benavidez se enfrentó a Francis Ngannou, que se encontraba invicto con 16 victorias consecutivas. Benavidez con 14 victorias consecutivas y Ngannou con 16. Esta era una pelea entre prospectos invictos, donde el ganador obtendría oportunidades importantes en el futuro cercano, y el perdedor se regresaría al olvido. A pesar de ser bastante más joven que su rival, David Benavidez impuso su boxeo agresivo y terminó por conseguir el knockout técnico en el 7º round de la pelea. La Bandera Roja, David Benavidez. El siguiente año, David Benavidez tuvo la oportunidad de medirse en contra del experimentado mexicano Rogelio Medina. En ese entonces Benavidez tenía 17 victorias y Medina 37. Medina se había enfrentado con nombres importantes en la división como los excampeones José Uzcategui y Badou Jack. Esta pelea le serviría a David Benavidez como un punto de comparación con el resto de boxeadores en la división. Si Benavidez lucía bien en este combate, tal vez le darían la oportunidad de pelear en contra de los mejores en el futuro cercano. Pero si perdía la pelea, David Benavidez le podía decir adiós a sus aspiraciones por un campeonato del mundo. Al final del día, David Benavidez hizo lo que mejor sabe hacer, lastimar a sus rivales. A pesar de ser mayor y tener más experiencia, Medina no le pudo hacer nada al jovencito David Bandera Roja Benavidez. Benavidez tumbó a Medina en 3 ocasiones, y en el 8º round Medina no pudo reaccionar a la cuenta de 10 segundos, y por ende la pelea terminó en una victoria por nocaut para David Benavidez una vez más.
Después de esa victoria sobre el experimentado Medina, David Benavides por fin obtuvo lo que él quería. El 8 de septiembre del 2017, David Benavides se enfrentó a Ronald Gabriel por el campeonato del mundo vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Es decir que a sus 20 años de edad, David Benavides por fin tenía la posibilidad de convertirse en campeón del mundo. Benavides derrotó a Gabriel después de 12 rounds por decisión dividida. Con la victoria, Benavides se convirtió en el campeón más joven en la historia del peso supermediano a la edad de 20 años. Sin embargo, no le fue sencillo. Gabriel le dio buena pelea al juez mexicoamericano. Gabriel resultó ser la prueba más difícil de Benavides hasta ese momento, con la mayoría de los rounds siendo muy cerrados y difíciles de puntuar para los jueces. El joven Benavides tuvo problemas en los últimos rounds del combate. Parecía que ya no tenía condición suficiente como para pelear como lo hizo al inicio de la pelea. Es decir que se cansó, y al cansarse le salió muy caro, porque en el último round del combate, Gabriel mandó a David Benavides a la lona. By split decision. From Phoenix, Arizona, el bandera roja, David Benavides. Benavides se convirtió en campeón del mundo, pero Gabriel exigió la revancha. Gabriel aseguraba que él debía haber ganado el combate, y Benavides decidió darle la revancha a Gabriel con el objetivo de vencerlo y callarle la boca. Y en febrero del 2018, Benavides y Gabriel se enfrentaron una vez más, en la que sería la primera defensa de campeonato mundial para el joven campeón David Benavides. Benavides quería callar a Gabriel y eso fue lo que hizo. Benavides fue dominante de principio a fin en la revancha, y después de 12 asaltos, David Benavides salió victorioso, esta vez por la vía de decisión unánime. Y de esa manera, David Benavides, de apenas 20 años de edad, le mostró a todo el mundo que él en verdad merecía ser un campeón del mundo. From Dallas, Texas, Virgil Ortiz. Ha noqueado a todos y cada uno de sus rivales. 18 peleas, 18 victorias, 18 knockouts. El boxeador con la pegada más poderosa del peso welter y el estilo más salvaje a la hora de buscar el knockout. Creo que es bastante seguro el decir que Virgil Ortiz será campeón del mundo en el futuro cercano. Ortiz es de esos boxeadores que a todo el mundo le gusta ver pelear. Un peleador agresivo con una pegada extraordinaria que siempre va en búsqueda del knockout. Pero de todas las cualidades que tiene Virgil Ortiz, la que más se le admira es su deseo por enfrentar a los mejores del mundo. Virgil Ortiz lleva más de un año pidiendo enfrentarse a los campeones del peso welter, y hay que recordar quiénes son esos campeones. El peso welter es de las divisiones más competidas hoy en día, con peleadores como Errol Spence, Terence Crawford, Keith Thurman, Jaron Ennis, Danny García, etcétera, etcétera. Es decir que Virgil Ortiz está en una división repleta de monstruos y a pesar de eso es de los jóvenes que más pide pelear por un campeonato del mundo. Si nos ponemos a analizar no solo las cualidades de Virgil Ortiz, sino también sus características como individuo, creo que podemos identificar que Virgil Ortiz lo tiene todo para convertirse en una superestrella mundial en el futuro, justo como lo fueron Oscar de la Hoya, Juan Manuel Márquez, Canelo Álvarez y el gran Julio César Chávez. Ortiz tiene un estilo agradable de ver, tiene pegada noqueadora, probablemente la pegada más potente de toda la división, pero también tiene humildad, juventud y carisma. Además, como ya mencioné, y al igual que Julio César Chávez, Virgil Ortiz tiene el deseo de enfrentarse a todos sin importar quiénes sean. Ortiz lo tiene todo para llegar al Salón de la Fama, y mientras siga así, aun si es que llegase a perder en algún momento, mientras no pierda el camino en el que está ahora, creo que llegará a la cima en el futuro. Cuando Canelo Álvarez tenía 23 años de edad, él se enfrentó a Floyd Mayweather. Hace apenas un año, Teófimo López, de entonces 23 años, pidió enfrentar a Vasily Lomachenko. Ahora que Virgil Ortiz tiene 23 años, está pidiendo enfrentar a Terence Crawford. Es decir que Virgil Ortiz está siguiendo el ejemplo de las estrellas del pasado y del presente, para buscar hacer historia en el deporte. Y para ser sinceros, creo que Ortiz ya se merece una oportunidad de pelear contra un campeón del mundo. En sus dos últimas peleas, Ortiz noqueó a Maurice Hooker y a Edijus Kavaliauskas, dos peleadores de altísimo nivel. Además, Ortiz se vio sorprendentemente bien en su último combate en contra de Kavaliauskas, tumbándolo alrededor de 5 veces en toda la pelea. Virgil Ortiz se ha convertido en uno de los peleadores más entretenidos de ver en todo el mundo, porque todos sabemos que él siempre va a ir en búsqueda del knockout. Se podría decir que la primera victoria importante para Virgil Ortiz fue en agosto del 2019 en contra de Antonio Orozco. La pelea fue por el campeonato de la AMB versión oro que estaba vacante, es decir que esta pelea era el primer paso para acercarse a la oportunidad de enfrentar a un campeón del mundo en el futuro. Orozco era un boxeador con 28 victorias y 17 knockouts, que le había ganado peleadores como Humberto La Zorrita Soto. La única derrota de Orozco fue en contra del ese entonces campeón invicto José Ramírez. Es decir que Orozco representaba un reto serio para un Virgil Ortiz que apenas tenía 21 años de edad.
La pelea terminó de manera fulminante cuando en el sexto asalto Vergil Ortiz mandó a la lona a Orozco 3 veces. Después de ese combate, Ortiz siguió subiendo de nivel de oposición. Ortiz noqueó a Brad Solomon, a Samuel Vargas y luego a un ex campeón mundial en Maurice Hooker. Esa pelea en contra de Hooker fue otra pelea decisiva de mucho riesgo por Ortiz, porque Hooker no era un peleador cualquiera. Hooker era un ex campeón del mundo de mucha calidad. Hooker es un peleador de mucho alcance de brazos, que tiene pegada, tiene técnica y además se entrena junto al actual campeón del mundo Terence Crawford. Es decir que este combate era otra oportunidad de acercarse a enfrentar a Crawford en el futuro para Ortiz. Ortiz venía haciendo un buen trabajo en la pelea, simplemente se nota el poder que Ortiz tiene en sus manos, es imposible librarse de su agresividad, y en el séptimo asalto Hooker se lastimó y Ortiz se aprovechó y se fue con todo hacia el frente consiguiendo otro knockout. Después de ese combate, Ortiz le exigió a los campeones que le dieran la oportunidad de enfrentarlos. En su pelea más reciente, Vergil Ortiz enfrentó a la máquina Egidius Kavaliauskas. Kavaliauskas es un peleador peligroso para todos en el peso welter hoy en día. De 22 victorias ha ganado 18 por nocaut. La única derrota de Kavaliauskas había sido en contra del mismísimo Terence Crawford, y aunque Crawford ganó la pelea, Kavaliauskas sí llegó a tumbar a Crawford al suelo en una ocasión. Entonces Ortiz tenía un rival serio enfrente de él. Además, el entrenador principal de Ortiz no se presentó al encuentro. Robert García, el que era el entrenador de Ortiz, escogió la pelea de otro de sus pupilos en vez del combate a Ortiz. En mi opinión, el no tener a tu entrenador en tu esquina a la hora de pelear solamente te puede perjudicar. Pero aún sin entrenador, Ortiz salió victorioso por nocaut en el octavo asalto. The 10th defense of his title. Ladies and gentlemen, please welcome the undefeated, reigning and defending WBC heavyweight champion of the world, introducing the Bronze Bomber, Deontay Wilder. Si queremos encontrar al boxeador con la pegada más fuerte de la historia, no podemos hacer más que voltear a ver la división de pesos completos. La división de peso pesado es la división de peleadores que sobrepasan las 200 libras estipuladas como máximas en el peso crucero. Si revisamos la historia de esta división, nos encontramos con los nombres de leyendas como Rocky Marciano, George Foreman, Joe Louis, Sonny Liston y por supuesto Mike Tyson. Todos ellos sin lugar a dudas fueron boxeadores de élite reconocidos por su fuerte pegada. Sin embargo, en esta nueva era del boxeo surgió un nuevo peleador, un peleador que fue capaz de convertirse en campeón del mundo a pesar de su nivel boxístico muy limitado, todo gracias al poder en sus puños. Estoy hablando del en este momento ex campeón del mundo Deontay Wilder, también conocido como el bombardero de bronce. Con 36 años de edad, el americano Deontay Wilder tiene un récord profesional de 42 victorias, 41 de ellas siendo por la vía del knockout, 2 derrotas y un empate. Deontay Wilder tiene el logro de haber podido mandar a la lona a todos y cada uno de sus rivales. Todos los rivales de Wilder han tocado el suelo después de haber probado su tremenda pegada. Actualmente, Deontay Wilder es el ex campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, título que perdió ante Tyson Fury en el mes de febrero de este año 2020. Wilder perdió el título después de haber realizado 10 defensas, lo que significa que Wilder duró alrededor de 5 años siendo campeón del mundo. Además de haber sido campeón mundial, Wilder también fue ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008. Wilder es reconocido por tener el recto de derecha más poderoso en la historia del boxeo, un golpe noqueador mejor que el de cualquier otro peso completo en la historia. El recto de derecha de Wilder también es conocido como el borrador, ya que al conectarlo, Wilder logra borrar todos los errores que había cometido anteriormente en el combate. El nombre surge porque en más de una ocasión, Deontay Wilder había estado perdiendo todos y cada uno de los rounds de la pelea, siendo superado ampliamente por su rival, pero después de conectar su golpe noqueador, todos se olvidan de las tarjetas de los jueces. Wilder lo ha dicho en más de una ocasión, sus oponentes tienen que pelear perfectamente, sin cometer ni un solo error por 12 rounds para ganar, mientras que Wilder solamente necesita ser perfecto un segundo para ganar la pelea por nocaut, y eso es completamente cierto. Por más bueno que sea un rival de Wilder, si se descuida por un segundo y Wilder logra conectar su recto de derecha, la superioridad técnica del rival se olvida y la pelea termina. En estos momentos habrá individuos que piensen que Deontay Wilder no pega más fuerte que Mike Tyson. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que Tyson fue un boxeador que contaba con atributos de velocidad, timing, poder y buena técnica detrás de cada uno de sus golpes, mientras que Deontay Wilder ha logrado noquear a un sinfín de rivales con pésima técnica boxística y estando mal parado.
Obviamente no estoy diciendo que Deontay Wilder le pudo haber ganado a Mike Tyson en el apogeo de su carrera, obviamente no. Pero si hablamos del poder detrás del recto derecha de ambos, creo que Wilder las lleva de ganar en cuanto al poder natural. También es importante que nos demos cuenta de lo increíble que fue que un pésimo boxeador técnicamente hablando, como Deontay Wilder, haya logrado mantenerse invicto por 11 años y haya logrado ser campeón del mundo 5 años consecutivos. Eso habla de que Deontay Wilder nació con el poder en sus puños, y si hubiese comenzado a boxear antes, tal vez hubiese logrado obtener cualidades técnicas mucho más elevadas que las que tiene hoy en día. Wilder empezó a entrenar boxeo a los 20 años de edad, lo que es considerado bastante tarde en el mundo del deporte. Wilder empezó a boxear por la necesidad de apoyar a su hija enferma. Esto significa que además de haber empezado tarde en el boxeo, también tenía la necesidad de volverse profesional lo antes posible, por lo que solamente realizó 35 peleas amateur antes de hacer su debut profesional en el 2008. También hay que tener en cuenta de que a pesar de que Wilder pelea en división de pesos completos, él siempre sube al ring bastante menos pesado que sus rivales. Deontay Wilder tiene una complexión mucho más esbelta en comparación a la mayoría de los otros pesos completos, por lo que a pesar de ser alto, la mayoría de las veces es el boxeador menos pesado en el ring. Por ejemplo, en la segunda pelea de Deontay Wilder en contra de Tyson Fury, Wilder subió a la báscula pesando 231 libras, mientras que su oponente terminó pesando 273 libras. Es decir que Wilder pesaba 42 libras menos que Fury en esa pelea, lo que solamente puede ser una desventaja para él. El hecho de que Wilder haya peleado contra rivales que siempre, en promedio, pesan 20 libras más que él, y que los haya tumbado a todos y noqueado a la gran mayoría, nos confirma del poder detrás de la pegada de Deontay Wilder. En mayo del 2019, Deontay Wilder se enfrentó al americano de 35 años Dominic Breazeale. Breazeale contaba con un récord de 20 victorias y una derrota, que fue a manos del actual campeón del mundo Anthony Joshua. Antes de la pelea, ya los dos boxeadores, tanto Wilder como Breazeale, se habían dicho de todo. En ese entonces se hablaba mucho de la revancha de Wilder y Tyson Fury, además de la posibilidad de que Wilder unificara en contra de Anthony Joshua, por lo que existía un poco de presión para Wilder de dejar una buena impresión en esta pelea. Presión que dejó de sentir Deontay Wilder después de 2 minutos con 17 segundos, ya que fue en ese momento en el que Deontay Wilder conectó un recto de derecha que terminó por darle la victoria por la vía del knockout en el primer asalto del combate. Después, en noviembre del 2019, Deontay Wilder se enfrentó al cubano Luis "El King Kong" Ortiz en una revancha. Luis Ortiz fue el primer rival de Wilder que lo había logrado lastimar, por lo que Wilder decidió darle la revancha al cubano para dejarle en claro a los aficionados que su victoria ante el King Kong Ortiz no fue ningún golpe de suerte. En ese momento, Luis Ortiz entraba al ring con 40 años de edad y un récord de 36 victorias y una derrota que Wilder le había propinado un año antes. Creo que todos los que vieron esta pelea estarán de acuerdo cuando digo que Luis Ortiz había ganado todos y cada uno de los rounds del combate. Es decir que el cubano había sido superior en todo momento a Deontay Wilder. Sin embargo, recuerden el por qué le llaman el borrador a la mano derecha de Wilder. En el séptimo asalto, Wilder noqueó a Luis Ortiz con un recto derecha realmente impresionante. Todos los rounds anteriores a ese fueron olvidados, ya que a pesar de haber sido superior, Luis Ortiz se encontraba en el suelo sin poder seguir peleando. Tanto el knockout en contra de Breazeale y el knockout en contra de Luis Ortiz fueron candidatos a knockout del año en el 2019. Invicto, campeón mundial en 3 divisiones distintas, campeón unificado de peso gallo, ganador del trofeo Muhammad Ali de peso gallo, 23 peleas, 23 victorias, 20 knockouts, efectividad de knockout del 87%, reconocido como uno de los 3 mejores peleadores de la actualidad, para muchos el número 1 del planeta. Naoya Inoue, también conocido por su apodo, El Monstruo, es el boxeador más letal en el mundo. El campeón japonés se ganó el apodo del Monstruo debido a cómo reaccionan todos sus rivales después de recibir sus golpes. Inoue siempre pelea con la intención de lastimar a sus oponentes, y estos siempre terminan gritando de dolor, retorciéndose en el suelo, suplicando por ayuda o simplemente dormidos después de recibir un poderoso golpe a la quijada. Después de una fructífera carrera amateur de 75 victorias con 48 knockouts y varios títulos en campeonatos nacionales, Naoya Inoue por fin comenzó su carrera de boxeador profesional en el año 2012. A diferencia de muchos otros peleadores, Inoue no comenzó con decenas de peleas sencillas para acrecentar su récord profesional. Esto es algo muy común en países como México, donde los peleadores profesionales comienzan muy jóvenes a pelear frecuentemente contra rivales no muy competitivos a nivel local.
Por eso vemos a campeones como el Canelo, Munguía, Zurdo Ramírez y hasta el mismo Julio César Chávez con récords de montones de peleas al comienzo de sus carreras en contra de rivales que nadie conoce. Entonces, en vez de tener 20 peleas antes de subir de nivel, Inoue solo tuvo 3 peleas a modo antes de enfrentar a un rival peligroso. En su cuarta pelea profesional, a sus 20 años de edad, Naoya Inoue se enfrentó al en ese entonces campeón japonés de peso minimosca, rankeado en tercer lugar del mundo por la Asociación Mundial de Boxeo en esa división, y el que luego se convertiría en el campeón mundial de la OMB, de la FIB y de The Ring Magazine en el peso minimosca, Ryoichi Taguchi. Taguchi, quien se suponía sería el primer gran reto para Inoue, terminó siendo destruido a lo largo de 10 asaltos por el monstruo japonés. Esa victoria sobre Taguchi posicionó a Inoue dentro de los mejores peleadores de la división, y tan solo 8 meses después, en la que sería su sexta pelea profesional, Naoya Inoue ya estaba peleando por un campeonato del mundo. Me refiero a esa pelea del 6 de abril del 2014 entre Naoya Inoue y el en ese entonces campeón del mundo de peso minimosca por parte del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Adrián Hernández. Hernández era un campeón de 2 divisiones que previamente había tenido marca de 8-1 en peleas por títulos mundiales, pero Inoue dominó la pelea de principio a fin. En tan solo 6 asaltos, el monstruo japonés pudo vencer al mexicano por la vía del knockout, y de esa manera Naoya Inoue solamente tardó 1 año y medio desde su debut profesional en convertirse en campeón del mundo. A partir de ahí, la carrera del monstruo ha ido a la alza. Ese mismo 2014, Inoue decidió subir de división, cosa que siempre es un riesgo, ya que al subir de peso uno se enfrenta a rivales con más poder y más aguante. Pero él subió de peso e inmediatamente le arrebató el campeonato de peso mosca al experimentado campeón Omar Andrés Narváez, con un knockout en el segundo round de la pelea. Sin embargo, a pesar de ya ser un campeón mundial reconocido en 2 divisiones, Naoya Inoue tuvo dificultades para conectar con los aficionados del boxeo fuera de Japón. No fue sino hasta septiembre del 2017 que el monstruo Inoue obtuvo la oportunidad de pelear fuera de su país natal. Inoue tenía la oportunidad de demostrar sus capacidades frente a un público estadounidense en una plataforma global por primera vez. Era una oportunidad que Inoue no podía desaprovechar, y dicho y hecho, Naoya Inoue le demostró no solo al público estadounidense, sino a todo el mundo por qué es que le dicen el monstruo al destruir por completo a su rival Antonio Nieves en tan solo 6 asaltos. Tries another body shot and another one. 10 seconds. 10 seconds to go. That's all. What are the corner going to do here? And they're going to call it off. That's a... Y la verdad es que con el paso de los años, Inoue ha ido amasando más y más victorias por nocaut, muchos de ellos en rounds tempranos de las peleas. Noqueó en el primer round a Jamie McDonnell, luego noqueó en el primer round a Juan Carlos Payano y en el segundo round acabó con Emanuel Rodríguez. Desde que debutó, Naoya Inoue nunca dejó de sorprender a todos los aficionados. Dentro de sus logros más importantes está su victoria sobre la leyenda Nonito Donaire por otro campeonato del mundo en el peso gallo, y por el trofeo del torneo Muhammad Ali. De hecho, esa pelea entre Inoue y Donaire fue ganadora de la mejor pelea de todo el 2019. Fue una pelea donde ambos boxeadores fueron exitosos. Inoue envió a Donaire a la lona en una ocasión y Donaire prácticamente dejó a Inoue viendo doble de un solo golpe. Inoue ha dicho que tuvo que pelear cubriéndose siempre un ojo para solamente ver a un único Nonito Donaire en el ring. Al final del día, Inoue salió vencedor en las tarjetas de todos los jueces, pero la pelea fue tan buena que se tuvo que hacer la revancha. Y apenas el pasado 7 de junio, Naoya Inoue y Nonito Donaire se vieron las caras una vez más, solamente que esta vez la pelea no duró ni 5 minutos, ya que Inoue salió con todo desde el inicio y consiguió noquear a la leyenda filipina en el segundo round del combate, después de haberlo enviado a la lona en 2 ocasiones. Es por todos estos logros, por todas estas peleas en contra de campeones y por su estilo destructivo en el ring, que Naoya Inoue es reconocido como uno de los mejores boxeadores en la actualidad, y en mi opinión, el boxeador con el estilo de pelea más entretenido de ver para todos los aficionados hoy en día.